Bueno, qué gusto saludarlos a todos. Pues sería decirles que tengo una experiencia de un poco de más de 30 años. Trabajé con la Fiscalía General de la Nación durante un poco más de 15 años y casi durante 4 años con la Defensoría Pública en el área de física forense. Y pues la idea es compartir las experiencias y los últimos avances que he tenido la oportunidad de conocer y pues ese tipo de cosas que la ciencia cada día avanza y que la técnica cada día avanza. Entonces ese es el objetivo. Perfecto, Doc. Y en este webinar, que es un espacio corto pero enriquecedor, vamos a aprender de varias cosas y temáticas desde la física aplicada hacia la ciencia forense. Yo en estos días he podido compartir contigo y me has podido contar un poco de lo que vamos a aprender como tal en este webinar. Muchas cosas con respecto al sonido, a la imagen, el video, las simulaciones. Así que, Doc, ¿por dónde vamos a empezar? Y danos una breve introducción de lo que vamos a aprender hoy. Comencemos diciendo que la física es tal vez la ciencia más antigua de la humanidad. Comenzó gracias a la curiosidad del ser humano observando el desplazamiento de los planetas. Y digamos, ellos empezaron a hacer modelos teóricos de su comportamiento, cómo se movían, en qué dirección se movían, eh, encontraron cuáles eran los días más largos del año, cuáles eran los días más cortos, y esto, digamos, permitió hacer modelos de comportamiento de el comportamiento de predecir qué estaba pasando. Hoy día, la idea es que nosotros podemos predecir justamente todos estos aspectos desde la ciencia. La física es una ciencia natural que estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia, la energía, así como sus interacciones. Entonces, no solo es una ciencia teórica, también es una ciencia experimental que busca que sus conclusiones puedan ser verificables mediante experimentos. Siguiente, por favor. Que pueda realizar predicciones. Y esto es lo que nos permite a nosotros estudiar y predecir mediante elementos materiales probatorios qué está pasando o qué está sucediendo. Entonces, ¿qué estudia? Estudia la materia para la solución de un problema. ¿Qué hacemos? Entonces, cogemos un elemento que hace parte de una investigación y lo reconstruimos. Y eso es prácticamente lo que hacemos en física y lo podemos aplicar a la física forense. Y su diseño es fundamental para la calidad del trabajo. ¿Qué debemos hacer? Que un trabajo sea repetible. ¿Repetible en qué sentido? Que yo haga un experimento y que otra persona, mediante los mismos experimentos, puedan llegar a las mismas conclusiones. Ese es el objetivo final. Y ahora ustedes se pueden preguntar, ¿y qué es la física forense? Entonces, ahí es cuando encontramos que la física forense es una disciplina de la física basada en las leyes, técnicas, métodos que nos permite reconstruir y analizar hechos donde hay cuerpos en movimiento que generan transferencia de energía y sus resultados generan una investigación judicial. Cuando hablamos de transferencia de energía, entonces esa transferencia de energía puede ser un choque entre un vehículo, la energía que transmite un proyectil a un cuerpo y que genera obviamente un daño. Siguiente lámina, por favor. Entonces, todos estos elementos, siguiente, entonces todos estos elementos hacen parte de la física como física forense. ¿Qué hacemos allí? Construir procedimientos analíticos, fórmulas que involucran una serie de variables y parámetros medibles que reflejan las condiciones en las cuales se desarrolló un evento. Estos desarrollos analíticos se determinan a partir de leyes, especialmente la mecánica clásica, la biomecánica
Entonces, cuando hablamos de biomecánica, entonces lo que tenemos es cómo funciona un brazo, cuáles son sus grados de libertad, todos estos elementos que, digamos, tienen como elemento el ser humano. La ingeniería, y entonces cuando hablamos de la ingeniería es cuáles son los elementos constitutivos de un vehículo, de un arma de fuego, qué fuerzas aparecen en el momento de un disparo, todos estos elementos. La patología, entonces, allí involucramos los resultados que genera ese evento en las personas. Y la psicología, entonces, ¿qué pasó en ese evento? Y esos son los elementos que estudiamos. Si no se tienen en cuenta las suficientes variables que inciden en un evento, entonces puede suceder varias cosas y es que no podemos concluir con la suficiente certeza de que un hecho haya sido tal como lo ilustra. ¿A qué me refiero específicamente? Por ejemplo, si yo tengo un arma de fuego y hago un disparo, no puedo decir que el arma está en buen estado. Tengo que hacer los suficientes experimentos para decir el arma está en buen estado. Desde el punto de vista de los protocolos, para ir respondiendo preguntas que me voy formulando, se necesitan 5 disparos de un arma de fuego para decir que si todos funcionan, estamos hablando de un arma en buen estado. Entonces, una persona que haga un solo disparo incumplió el protocolo. ¿Por qué? Porque está haciendo insuficiente número de disparos y, digamos, no se puede llegar a una conclusión sin un número suficiente de ensayos. Y ese es, en pocas palabras, lo que se hace. Aquí pasamos a un siguiente aspecto. Siguiente, por favor. Que más adelante, que es este aspecto. Y entonces nosotros, digamos, en las ciencias modernas hablamos de una animación, simulación o reconstrucción. Y este aspecto es súper importantísimo porque es que los software, que son una de las herramientas modernas, nos permiten hacer así, animaciones, simulaciones o reconstrucciones. Y uno lo que debe presentar es un anterior. Debe presentar algo que sea basado en elementos materiales probatorios que nos digan eso sucedió. Y eso sucedió, ¿por qué? Porque está basado en elementos materiales probatorios. Entonces nos preguntaríamos, ¿qué es una animación? Una animación es un procedimiento informático que permite mostrar en un video secuencia cuadro a cuadro del movimiento de los involucrados antes, durante y después del impacto. Antes, durante y después del impacto. Aquí el problema es en que yo puedo coger el software y le puedo decir, haga esto, tran, tran, y voltee. Y entonces eso sería una animación, pero a lo mejor yo no tengo en cuenta las fuerzas en la curva y sucede que esas fuerzas en la curva son necesarias. Y entonces puedo decirle a un vehículo, tome una curva a una determinada velocidad sin que tenga peligro de vuelco. Y sucede que así no es el mundo real. Pero también puede haber una simulación. Una simulación es un procedimiento técnico que a partir de conclusiones iniciales dadas reproduce la secuencia post-impacto en un hecho cualquiera motivo de estudio. Y entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo puedo coger una piedra y decirle, no, perdón, yo cojo un vidrio y el vidrio le lanzo un objeto y la idea es que ese vidrio se tiene que destruir en el momento de ser impactado. Pero le puedo decir, no lo impacte, simplemente golpéelo y rebota. Y entonces estoy cambiando las propiedades físicas de los elementos y entonces eso ya es una simulación que es totalmente diferente. O puedo hacer una reconstrucción. ¿Y qué es una reconstrucción? Son procedimientos que permiten, a partir de la información recolectada, interpretarla utilizando las leyes físicas
con la ingeniería, con todos los demás elementos materiales probatorios, la secuencia de un evento cualquiera. Y eso nos permite decir, estoy ante una reconstrucción. Entonces, hoy día resulta peligroso que alguien vaya con una simulación, con una animación ante un juez y diga, yo estoy haciendo una reconstrucción, pero entonces hay que pedirle la base probatoria sobre la cual está haciendo una reconstrucción. Y ahí está, hay veces lo difícil. Entonces vayamos, bueno, perdón. Entonces uno se preguntaría, ¿y cuáles son las fuentes de información para realizar una reconstrucción? Entonces partamos. El primero, el primer respondiente, el informe del primer respondiente. ¿Por qué? Porque yo debo saber si lo que me están entregando fue modificado o no fue modificado. Yo debo saber debo conocer el acta de levantamiento. ¿Por qué? Porque la posición final de la víctima es importante. Debo conocer los croquis, los planos. Debo conocer fotografías de los vehículos, de todos los elementos probatorios que hay allí, historias clínicas, informes de clínica forense, informes periciales de necropsia, informes de laboratorio, videos del evento. Y digo de últimas videos porque es que estamos en la época de la información y hoy día, como en otras épocas no existía, es muy fácil de que exista un video de un evento. En alguna ocasión por allá, en el año 98, en un encuentro del Instituto de Medicina Legal, en su evento que hacen a fin de año, nos preguntábamos, los que nos encontrábamos allí, porque una de las cosas importantes para calcular la velocidad de impacto entre vehículos era la longitud de la huella de frenada. Y entonces en esa ocasión decían, pero hay vehículos con frenos ABS y los frenos ABS normalmente no dejan huella de frenada. Para saber si un vehículo con frenos ABS deja huella de frenada, son las piedrecitas pequeñas que hay sobre la vía que rayan el pavimento. Y entonces esa es la única manera de saber si un vehículo aplicó con eficacia una frenada o no. Y entonces nos preguntábamos, ¿y qué ocurriría en una circunstancia como esas para saber si un vehículo frenó? Y no lo sabíamos. Y hoy día tenemos, gracias a Dios, los videos. Y ese es uno de los ejemplos que les voy a presentar. Y entonces pasemos al primer ejemplo que les voy a presentar, que es reconstrucción de trayectorias de proyectiles de arma de fuego. Y digamos, aquí se cometen muchísimos errores porque es que, digamos, no se está teniendo en cuenta ciertos aspectos como, por ejemplo, la presión atmosférica. Entonces, si no existiese la presión atmosférica, estaríamos hablando que el proyectil se comportaría como un tiro parabólico perfecto, donde hay una rama ascendente y una descendente, fiel reflejo una de la otra. Y entonces uno podría fácilmente calcular cuál es el alcance de un proyectil, cuál es la altura, cuál es el tiempo de vuelo, todos esos aspectos. Pero sucede que existe la presión atmosférica. Y la presión atmosférica es el peso, llamémoslo así entre comillas, del aire que hay en determinada parte de la Tierra. Y esto afecta muchísimo los cálculos por ciertas cosas. Por ejemplo, cuando estudiamos el alcance máximo de un proyectil, estamos hablando, cuando estudiamos el alcance máximo de un proyectil, estamos hablando que el disparo se debe hacer a 45 grados para que se logre ese alcance máximo. Pero como existe, y repito la palabra, pero como existe la presión atmosférica, ese alcance máximo a nivel del mar se logra a 39 grados. Y uno diría, ¿cómo así? Entonces,
yo voy a presentar, por ejemplo, un casito, y es el de la pistola 9 milímetros con, con una velocidad a boca de fuego de 356 metros. Y si uno hace los cálculos de tiro parabólico sin tener en cuenta la presión atmosférica, el alcance máximo es de 13.549 metros. Y uno dice, 13.000. Y uno dice, eso es imposible. Y es cierto, es totalmente imposible. Pero cuando tiene en cuenta la presión atmosférica, 9 milímetros con salida, con velocidad a boca de fuego de 356 metros, el alcance máximo está más o menos entre 1.620 y 1.550 metros. Entonces, ve qué interesante tener ahora sí los datos reales. Y uno dice, mar, por eso no es lo mismo un tirador de alta precisión a nivel del mar que un tirador de ubicado. ¿Sí me están viendo? Creo que se apagó la cámara. Hola, hola, Doc. Ya, Se te está listo. cortando, se te está cortando un momento. Ah, caramba. Bueno, entonces les estaba diciendo, una cosa es un disparo a nivel del mar, que el alcance máximo se logra con 39 grados. Otra cosa es un alcance máximo a una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y digamos, ahí hay menos cantidad de aire encima, y entonces allí el alcance máximo se logra más o menos entre 39.5. Y si estamos a 3.000 metros, entonces el alcance máximo se logra con 40 grados. Entonces, miren la diferencia de esos casos tan complicados. Siguiente lámina, por favor. Y les quiero Doc, presentar, antes de continuar, es, hay alguien que tiene una pregunta en el chat, entonces no sé si sea un buen momento oportuno para respondérsela. a ver, perfecto. David Enríquez Rincón pregunta, los cuerpos en movimiento, ¿cómo se analizaría el grado de un daño sobre la variable del impacto que genera una lesión, como por ejemplo una fractura de fémur? Desde la perspectiva aplicada a la física, a la biomecánica, como lo mencionó ahora, ¿es posible determinar bajo la física la posible velocidad de un vehículo que se dio a la fuga? Uf, ya le contesto esa pregunta cuando estemos en la parte de videos. Porque allí vamos, en este momento estamos hablando de trayectorias, de velocidades, pero voy a traerles un ejemplo de un caso práctico cuando estemos en videos. Entonces, con el mayor gusto se la contesto un momento más adelante. Entonces, este es un dibujo que trae el libro de trayectorias y efecto de los proyectiles de armas cortas de Jorge Locles, de Editorial La Roca. Y aquí lo que uno muestra es que si hay un disparo en línea recta, o sea, formando 0 grados con la horizontal, a 100 metros, la caída, mire, aquí le daría a nivel de la rodilla. Entonces, la verdad, la caída es muy rápida. Entonces, esto para decirle que cuando nosotros nos enseñaron y nos dieron cordeles en balística para hacer trayectorias, cuando utilizamos, y miremos la siguiente lámina, que es el de, no hay otra, la anterior. No, no, señor, esa fue la que me envió. Bueno, entonces devolvámonos, perdón. Solo tengo 38. Entonces, los cordeles solamente se deben usar no más allá de 20 centímetros, perdón, de 20 metros. ¿Y a qué me refiero? Entonces me refiero, voy aquí a leer,
A 10 metros, la caída de la trayectoria en línea recta es de 3 centímetros. Perdón, de 3 milímetros. A 30 metros es de 4 centímetros. A 50 metros es de 10 metros. A 80 metros es de 28 centímetros. Y a 100 metros la caída es de 45 centímetros. Entonces la caída es supremamente grande. Entonces los cordeles únicamente se deben utilizar a no más allá de 15 o 20 metros máximo. Y con esos hay que tener mucho cuidado porque hay que templarlos lo suficiente porque sobre ellos actúa la gravedad. Y entonces la gravedad es un problema porque entonces yo voy a mostrar otra cosa de lo que realmente está sucediendo. Y tampoco se puede utilizar el láser. En alguna ocasión fui a una reconstrucción y decían, y había una trayectoria que era como a 50 metros y supuestamente allí se había utilizado pistola 9 milímetros. Y entonces les dije, no, no utilicemos láser porque sobre el láser no opera la gravedad. Entonces el láser es una línea recta que sobre, entonces si uno apunta un láser, pues obviamente sale y no, sobre él no opera la gravedad y entonces sería un error digamos, dibujar con un láser esa trayectoria. ¿Cuál es la sugerencia? Utilizar software de trayectoria donde se tenga en cuenta la presión atmosférica y el coeficiente balístico para que lo que yo le presente al juez realmente represente algo parecido a más o menos lo que está allí. Entonces, puede, por ejemplo, aquí la primera figura está a 40 metros, la segunda figura a 110 metros. Mire que a 150 metros el proyectil caería entre 130 y 140 metros. Y entonces yo no voy a, digamos, va a caer mucho. Y si yo utilizo trayectoria con láser, pues no voy a representar exactamente lo que allí está sucediendo. Y ese es un error muy normal que se está cometiendo hoy día. Siguiente, por favor. Les decía que hay que hacer los suficientes ensayos para saber si algo realmente es lo que se está mostrando. Específicamente, ¿a qué me refiero? Me refiero a la velocidad promedio. Entonces, mire que aquí, por ejemplo, en este caso, el 9 milímetros NATO, que es el proyectil para pistolas de uso militar, tiene 375 metros por segundo, más o menos 15 metros. ¿Eso qué significa? Que algunos proyectiles cuando se dispararon pudieron alcanzar los 390 o hay otros que escasamente 360. Y entonces, cuando se hace la media aritmética, encontraron que era 375, pero hay unos que están por arriba 15 o por debajo 15. ¿Y esto qué significa? Que yo debo tener calibrado mi cronógrafo balístico, calibrado, y tengo que hacer los ensayos siempre con munición del mismo lote, porque puedo utilizar munición de un lote y de otro lote y de pronto hay munición que es muy vieja y entonces me va a generar errores de medida muy altos que yo no estoy previendo. Y entonces ese es un problema. Mire los resultados, por ejemplo, de un 9 milímetros subsónico. Ese es de 991 metros por segundo, más o menos 10. 9 milímetros para Bellum, que es el que normalmente a las personas que tienen pistola de uso civil les venden, que es de 335 metros por segundo, o las de 9 milímetros de tipo deportivo, que es 355 metros por segundo, que este también tiene un más o menos 15 metros por segundo. Siguiente, por favor. Bueno, estas es las conclusiones a las cuales yo les decía. Utilizar software de trayectorias. Existen dentro del mercado muchísimos tipos de software. Entre mayor cantidad de información yo le pueda suministrar, más exacto va a ser el resultado.
Y en caso de un estudio de la energía cinética, lo que yo debo verificar es que el cronógrafo esté certificado y la munición de prueba se encuentre en buen estado y siempre provenga del mismo lote, porque entonces puedo estar generando errores. Siguiente, por favor. Errores que yo no puedo prever. El otro ejemplo que les traigo es que puedo hacer reconstrucciones a través del sonido. Y el mejor ejemplo, piensen ustedes, por ejemplo, en un murciélago. Y entonces ustedes sueltan el murciélago y él va a emitir sonidos en baja frecuencia, perdón, en alta frecuencia, que no son audibles para nosotros, pero ellos sí. Y entonces ellos empiezan a volar por toda parte y entonces van a reconstruir exactamente, sin que ellos vean, el lugar de los hechos. Y bajo ese mismo principio, nosotros podemos utilizar el sonido para reconstruir la ubicación de un disparo. ¿A qué me refiero? Mire, aquí este ejemplo, un señor dando un concierto y aquí está una persona que lo escucha y entonces él va a escuchar sonidos que van hacia atrás, vienen hacia arriba, van hasta acá, hasta la parte y le llegan. Lo que pasa es que todo sucede tan rápido y el oído humano no es lo suficientemente rápido para escuchar la diferencia de esos tiempos, pero a él le están llegando información que va, que vuelve, que va hasta atrás, que vuelve, que va hasta arriba y vuelve. Si existiese un aparato, podría predecir allí donde está esa persona exactamente dónde está el cantante y podría predecir con total certeza dónde está esa persona. Aquí lo mismo, aquí este es el mismo ejemplo, una persona da un aplauso y arriba y va hacia el pabellón o hay una onda acústica que va directo hacia el oído. Y entonces puede uno saber con precisión dónde está la fuente de ese sonido. Siguiente, por favor. Entonces, ¿y qué es un disparo? Entonces, allí lo que tenemos que pensar, nosotros cuando escuchamos un disparo es como una explosión, pero realmente no es una explosión. Cuando hay un disparo y uno acciona el disparador de un arma de fuego, la aguja percutora golpea el fulminante tiene una sustancia supremamente calorífica y se prende y muy energética, o sea que genera una llama muy rápida y esa llama envuelve la pólvora es muy reactiva, inmediatamente se quema y al quemarse genera gas y ese gas impulsa el proyectil, lo saca del cartucho y eso es lo que nosotros escuchamos. Entonces nosotros escuchamos es una onda de choque cuando esa presión de gases sale y choca con el medio ambiente. Entonces nosotros vamos a escuchar esa onda de choque. Y esa onda de choque es, digamos, no es una explosión, simplemente es digamos, es una onda de choque, pero es progresiva. Lo que pasa es que es muy rápida. Para que los gases se quemen, el tiempo que pasa es inferior a 10 milisegundos. Algunas armas está por el orden de 4, 5, 6 milisegundos y esto es supremamente rápido y por eso se escucha esa onda de choque. Y como siempre sucede en el medio ambiente, el sonido se transfiere por el medio ambiente y eso es lo que uno escucha. Siguiente, por favor. Mire, entonces, ¿qué es una onda de un sonido? Entonces es más o menos como esto. Entonces, ¿qué es una onda? Es una presión sonora sobre el medio ambiente. Entonces, puede haber un sonido muy alto y eso tiene una característica y eso se llama una amplitud. Tiene, digamos, va hasta determinada zona, entonces es una compresión y esa compresión se debe a la presión atmosférica. Mire, la presión atmosférica cómo influye en tantas cosas.
y va a haber una longitud de onda y va a haber una frecuencia y va a haber un tiempo, cuánto dura. Entonces, un sonido de una onda de choque, de un disparo, se parece a un pino acostado. Entonces, lo acostamos y al principio va a ser muy fuerte y poco a poco se va a ir disipando. Si hiciéramos una grabación en una cancha de fútbol y ojalá que no haya nada alrededor, podríamos ver exactamente como un pino acostadito y la onda se fue y no regresa. ¿Por qué no regresa? Porque no hay nada que la refleje como en los casos anteriores. Y ahora vamos a un caso real como el que les estoy hablando. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Esta es una grabación de una onda de choque de un disparo. Entonces, aquí, bueno, entonces, mire que este es en total, mire, 5 segundos, 10 segundos, 12, 11, 12 segundos. Esta es una grabación de 12 segundos. Y es una grabación sobre un evento que ocurre y se observan 3 disparos. Un disparo, hay 2 disparos que están señalizados allí con flechas y las flechas están cercanas a los 10 segundos. Y hay un tercer disparo que está un poco más adelante de los 11 segundos. Entonces, allí uno que observa mirando esa onda o ese espectro de sonido donde hay esos disparos. Primero, que hay mucho ruido de fondo. Segundo, que entre el primero y el segundo disparo, que son estas 2 primeras flechas en azul que están acá, hay un tiempo muy pequeñito. Y en el mundo real, uno casi ni lo percibe. Uno, uy, un disparo. No, fueron 2 disparos. Y hay otro aquí que está casi sobre adelante de los 11 segundos, que está sobre la línea punteada en amarillo, que es otro disparo. Y entonces, solo viendo estas, uno puede decir, el primer disparo tiene menor intensidad que el segundo disparo. Esa es la primera conclusión. Y esos 2 tienen muchísima menos intensidad que el tercer disparo. Y entonces, ¿eso qué significa? Que el último disparo fue mucho más cercano al elemento que estaba siendo usado como grabador. Y entonces uno puede decir, eh, ¿es posible que el primero y el segundo disparo haya sido hecho por la misma persona? La respuesta es no se descartaría, pero vamos a ver cuánto tiempo hay entre uno y el otro disparo. Entonces, porque pudo ser muy rápido, donde se acciona el disparador. Y el tercero, que es menos de un segundo, ese uno lo descarta que haya estado cerca al primero y segundo disparo por la intensidad de la onda de choque y está muchísimo más cerca al instrumento usado como grabador. Entonces, allí uno inmediatamente se da cuenta que es un evento que, digamos, puede uno identificar plenamente eh, dónde, digamos, dónde está. Y uno mire que aquí en el tercer disparo ocurre lo del pino acostado. Entonces la onda disminuye como un pino ciprés, pero solo que está en esta posición. Y estos piquitos que están aquí adelante de la primera onda son los reflejos de la onda de choque que se devuelven como resultado del disparo. Siguiente, por favor. Aquí vemos el primero y segundo disparo. No sale el tercero, pero mire que aquí estamos hablando que aquí es 9 aquí es 9.8, 9. El primer disparo está
más o menos sobre 9.8, que es en esta zona. Exactamente. Cuando uno mira aquí en la escala de más abajo, por favor. Más abajo, más abajo, más abajo. No, abajo sobre la escala. Sobre la escala. Abajo, encima del 0,00894,957. Más para abajo. Entonces ahí uno dice, ese primer disparo fue 9.8 y el segundo disparo 9.8, 9.7, 9.9, más para abajo, suavecito, más para abajo, más para abajo, más para abajo, ahí en esa escala. Entonces, la ordenada son los decibeles y la coordenada es el tiempo. Entonces, mire que ahí está en 9.8 el segundo disparo en ese tiempo. Entonces, uno va a decir, o sea, es totalmente imposible que haya sido la misma persona la que disparó. ¿Por qué? Porque son armas cortas, son disparos con revólver y es imposible hacer un movimiento del dedo tan rápido como para que y este haya sido hecho por la misma persona. Entonces son dos personas que están muy cercas una de la otra y hacen primero un disparo, luego otro disparo. Siguiente. Mire que y nos seguimos ampliando. Entonces, aquí seguimos la flecha, este es el primero y segundo disparo. Entonces, aquí podemos saber más exactamente. Aquí debe haber una pared muy cercana, la onda de choque fue hasta allá y volvió, por eso hay estos puntos que lo reflejan. Y uno estudiando adecuadamente, recuerden que la propagación del sonido en condiciones normales, hay que ver, por ejemplo, si fue de día o si fue de noche. ¿Por qué? Porque de día el sonido sube, de noche por la temperatura el sonido baja. Entonces hay que tener en cuenta muchos parámetros, pero uno puede dibujar exactamente si el observador que graba está quieto, puede saber exactamente, digamos, a qué se deben todos estos reflejos, por lo tanto puede predecir con certeza dónde está la persona que hace este primer disparo y este segundo disparo. Y esto está basado, como lo decía antes, en el principio del radar o en el principio de los murciélagos cuando emiten señales y ellos mismos las escuchan y dibujan su entorno. Por eso ellos pueden volar siendo ciegos y bordear todos los obstáculos que tienen a su alrededor. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo. Incluso, mire, seguimos ampliando. Este disparo lo puede uno seguir separando como un resorte y podemos saber exactamente el primer reflejo de la onda, a cuánto está, y entonces podemos saber a qué se debe ese reflejo. ¿A qué se debe? Entonces puede ser una pared, puede ser un poste que está muy cerca a la persona que graba. Entonces ese poste que está allí viene la primera onda que viene de frente y la segunda onda llega, pega contra el poste y se refleja contra el elemento que graba. Y estamos hablando de esos piquitos que están después de la primera flecha, puede uno empezar a interpretarlos y decir, allí está, de allí proviene ese disparo. Se han hecho muchos casos, el FBI tiene varios casos reportados, la policía de la Argentina tiene varios casos, la policía de Chile también tiene varios casos. Yo pienso que en Colombia va a haber un momento en que se empieza a utilizar estos elementos materiales probatorios, solo que ahora hay que empezar a recuperar la información y saberla recuperar. Saberla recuperar es cuál es lo que yo debo utilizar para que mi cálculo sea correcto. Y a eso vamos en el siguiente ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces,
la mayoría de ejemplos que se ven en estos casos provienen de videos. Y los videos son un problema porque los videos pueden ser editados. Y hoy día más con el problema de, o no sé si sea un problema o no, pero la inteligencia artificial nos puede tomar del pelo y puede generar falsos positivos. Ese es un problema que tenemos en este momento. ¿Y qué es un video? Entonces, un video tiene varias características y tiene varios formatos. Yo recuerdo así, por ejemplo, el MP4, el .avi, el .mov o el .mkb. El MP4 es el más conocido y es un formato usado en música. Es ligero, en especial es muy ligero y comprimido y lleva muchísima información. Pero digamos, ese es normalmente el formato que se utiliza por WhatsApp. ¿Qué característica tiene? Pues es que como es una red popular con tanta información, entonces para que sea rápida, entonces comprime y lo hace con ese formato. El .avi es un formato de alta calidad, es un formato que tiende a ser muy grande y que no es fácil compartirse información. Y normalmente los DVRs graban en .avi. Entonces, si a mí me llega un formato .avi, estoy casi seguro que estoy hablando de un formato que me interesa. El otro es un .mov, que también es un formato inventado por iOS, que lo utilizan en Mac, pero no es tan popular, pero bueno, digamos es relativamente popular. Y existe también el MKB, que se caracteriza por su capacidad para almacenar múltiples pistas de audio y video, y es un formato de tipo profesional, no es un video que se utilice, que sea tan popular como los demás. Este es un formato de tipo profesional. Siguiente, por favor. Lo siguiente es que tendríamos que hablar de la orientación y aspecto del video. Lo primero es que yo puedo grabar, si yo tengo mi teléfono, puedo grabar así o puedo grabar así. Y entonces el primero es un video para escenas panorámicas y paisajes, y el otro es un video utilizado para retratar objetos o aspectos que me permitan detallar cierto, por ejemplo, el rostro de una persona, todo este tipo de cosas. El segundo aspecto es la relación del aspecto. Entonces ahí es cuando uno habla del HD, de UHD o de la ultra alta definición. Entonces eso se denomina resolución. Siguiente, por favor. Y aquí entramos a un aspecto que se llaman los fotogramas por segundo. Los fotogramas por segundo son una medida de cuántos fotogramas se toman por segundo de una cámara. Los formatos normalmente son 25, 30 o 60 según el formato que se esté utilizando. Y ya vamos a un tema más adelante. Hay otras cámaras de 24, de 25. Siguiente, por favor. Y digamos, y el video utiliza sonido, y ese sonido es el que yo puedo analizar como en el ejemplo anterior. O puedo utilizar video sin sonido y de ese sin sonido obtener información. Y uno diría, pero ¿cómo está obteniendo usted información de un video sin sonido? Perdón, ¿cómo obtiene usted de un video sin sonido información de sonido? Muy fácil. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, yo creo que todo el mundo han visto el caso del video de cuando muere el presidente Kennedy, y es una persona que está grabando de esas cámaras grandísimas que utilizaban en esa época, y lo que se ve en el video es un video totalmente mudo, pero se ven unas vibraciones del brillo de la limusina, y por esas vibraciones del brillo de la limusina determinaron que los disparos habían sido 3.
y 3 con precisión, a tal punto que la segunda vibración corresponde al disparo que justamente le causa la muerte. Entonces, se puede sacar información de sonido de vehículo, incluso se puede sacar información incluso de sonido sin que tengan sonido. Entonces, esto es una paradoja muy interesante. Pero también se puede analizar el sonido. Y vayamos a analizar el sonido. Siguiente, por favor. Y aquí viene el problema. Cuando a uno le envían un video cuando a uno le envían un video por WhatsApp, normalmente no le sirve porque WhatsApp los comprime. A no ser de que lo envíe como un documento. ¿Por qué? Porque entonces coge todas sus características y se las transfiere al otro lado. Pero si usted coge un video y lo manda como video, entonces incluso le cambia hasta el nombre, le cambia, y ya vamos a ver un ejemplo, le cambia todas sus propiedades y ya no va a servir para ser analizado. Pero si lo mandó como documento, puede ser usado para ser analizado. Entonces, no siempre lo que a uno le mandan por WhatsApp, digamos, no siempre ¿es útil o no es útil? Siguiente, por favor. Entonces, mire aquí que este es un video y mediante la aplicación de un software, se toman todas sus características. Bájelo y vamos a ver todas sus características, pero ahí están todas, digamos, el modo de barrido, el modo de compresión, todo absolutamente. Y aquí les estoy señalizando con una flecha la velocidad de cada fotograma. Y acá lo que me está diciendo es que cada fotograma va a 25 cuadros por segundo. Y eso significa que es una velocidad constante. Por lo tanto, yo puedo utilizarlo para decir de aquí hasta aquí. Entonces empiezo a contar cuántos fotogramas hay. Y entonces, bueno, hay muchísimo software para pasar de fotograma en fotograma y voy a decir, se gastan 35 fotogramas. No, hagámoslo. Se gastaron 25 fotogramas. Entonces fue un segundo exacto. Entonces, de aquí hasta aquí son 60 metros. Entonces, 60 dividido tiempo, entonces puedo calcular la velocidad. Y bajemos y le muestro un video que no es útil para... Siga bajando, por favor. El siguiente. Y mire que este es un video que no es útil para ser utilizado probatoriamente porque el modo de velocidad del fotograma es variable. Mire, hay una tasa promedio de 29 fotogramas por segundo, pero hay fotogramas que están a 15 fotogramas por segundo y hay fotogramas a 30 cuadros por segundo. Entonces es un video que no es útil para hacer. ¿Por qué? Porque fue incluso grabado por WhatsApp. Miremos al comienzo de este caso, un poquitico más para arriba. Mire, es un video, dice ahí, enviado en formato MP4. Y miremos el otro de arriba. Subamos. Y aquí este está tomado mediante el canal 2 y es .avi. Entonces ya sé si es enviado .avi, que es un formato que puede ser usado para grabar. Y esto era lo que les tenía preparado para el día de hoy. Nos fuimos un poquito más, pero es que presentar estos ejemplos era bastante complicado. No, una temática muy interesante, la verdad. Hay varias preguntas en el chat. Intentemos contestar unas 5 preguntas. Sí, claro. Vamos a empezar por... esta la preguntaron varias veces. Por ejemplo, aquí Carlos Salinas Alvarado. Buenas noches. ¿Cuál es ese software con trayectoria y presión atmosférica en el que se usa? Uy, no, existen muchísimos software con trayectorias. Usted puede, disculpe que lo diga así, usted puede googlear, pero puede buscar software, trayectoria, proyectiles, y ahí empieza a buscar y el que más características le dé, obviamente son software con licencia,
Entonces, porque no son gratis, los gratis, digamos, no tienen en cuenta todos los detalles, pero se tienen en cuenta hasta el coeficiente balístico. Y entonces allí están, digamos, la forma del proyectil y le va a decir, mi utilice tal coeficiente balístico. Oler, que es el fabricante de los cronógrafos balísticos, él también es un fabricante de software con estudio de trayectoria de proyectiles. Juan Sebastián Naranjo Uriñez pregunta, ¿cómo se puede determinar la velocidad y posición de un tirador utilizando las ondas sonoras generadas por el disparo, considerando la distancia, el ángulo y el tiempo de propagación del sonido en el aire? Sí, digamos, esa es la dificultad del caso. Hoy día lo que existe en software para estudio, hay algunos libros de cómo funcionan los radares desde el punto de vista matemático y uno utiliza esos mismos principios matemáticos. Entonces uno, digamos, aquí hay una onda y la siguiente cresta, entonces lo que hace es medir el tiempo, cuánto demora y cuánto disminuyó. Y uno empieza a construir, digamos, a partir de donde está el grabador, el, lo que está más cerca y se va alejando y se va alejando, o sea, las que están más pequeñitas y termina reconstruyendo todo ese entorno. Y uno puede decir, el tirador estaba en este punto, el otro disparo tuvo que estar acá. Y entonces eso es muy interesante porque entonces hay veces uno, pues sobre todo cuando hay tumultos, uno puede predecir si el disparo incluso pudo salir de una multitud o no. Vale, Doc, también preguntan, Carlos Alberto Castañeda, ¿este tipo de análisis se puede hacer sobre videos este tipo, este tipo de análisis Mm. se puede hacer sobre videos donde se pueda observar los hechos donde se utilicen armas de fuego para determinar cuántas armas se utilizaron en los hechos? Sí, es cierto. Incluso hay estudios hoy día de es diferente el disparo de un 9 milímetros a un 38, es diferente a un 357. Cada uno tiene una acústica totalmente diferente. Eh, digamos, yo con los que más me hablo son con la gente de Argentina, pero ellos todavía no han llegado, digamos, a eso. Sí conozco algunos trabajos desde el FBI que ha hecho, entonces lo que hacen es disparar en una dirección, colocar unos micrófonos en su entorno y ver el comportamiento y esos solamente en su entorno y los van alejando y estudian el comportamiento. Y eso puede decir, uy, este disparo, a pesar de que tiene la misma altura, no es tonalmente igual a este. Y entonces uno puede decir, es un calibre diferente y se asemeja a tal calibre. Pero es un estudio muy interesante y complejo. Ese sí, todavía no lo, digamos, conozco algunos papers, pero no he visto una aplicación exacta sobre ese aspecto. Muchas gracias, Doc. Pedro Segundo comenta, excelente ponencia, proyecto de disparo. ¿Puede referirse a varios contextos, incluyendo juegos de disparos, la ciencia del tiro con armas de fuego, proyectos espaciales y más? La interpretación dependerá del contexto. Sí, efectivamente, porque es que hay que tener en cuenta muchísimos aspectos, como ustedes se dieron cuenta. No es llegar y hacer un disparo, quiero saber el alcance máximo de un proyectil, entonces tengo que disparar a 45 grados. No, hay que saber ciertos aspectos para hacer las cosas bien y para que queden, digamos, y para que sean reproducibles por otra persona, porque es que la física lo que hace es que yo hago un experimento, pero otra persona puede llegar al mismo experimento si utiliza los mismos ensayos. Y entonces ahí estamos hablando ya de un método científico para hacer determinada cosa. Muchísimas gracias, doctor Javier. Yacira Poveda comenta que tenemos muy buenas capacitaciones, lo cual agradecemos, y que si tenemos programadas más. Y queremos informarles que dentro de 15 días vamos a tener una nueva capacitación, un nuevo webinar con la doctora Ana María Zapata, la cual es muy capaz y muy buena en temas sobre ciencia forense y medicina. Además, informarles que a mitad de junio
se va a realizar un seminario sobre fallas en la prestación del servicio, así que quedan todos cordialmente invitados y estamos muy felices de poder realizar estos espacios eh, muy, eh, muy buenos y muy factibles para cada una de nuestras carreras y agradecerle también al doctor Javier Castiblanco que estuvo con toda la predisposición para esta charla el día de hoy. Claro que sí, y tenemos incluso con el doctor Aníbal Navarro uno también de balística que está pendiente, que es disparos accidentales. ¿Qué, cómo, en qué circunstancias es un disparo accidental o no? Y ese es un tema muy interesante porque entonces allí tenemos que tener en cuenta lo indicado por la SAMI, que es la Asociación Internacional de Constructores de Armas de Fuego, que es un tema muy diferente, pero también muy apasionado. Listo. Muchísimas gracias, doctor Javier, y muchísimas gracias a toda la gente que se pudo eh, conectar el día de hoy. Estamos muy felices con la presencia de cada uno de ustedes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde estaremos compartiendo más información sobre estos webinars y espacios, y también invitarlos a que si tienen casos en donde crean que podemos ser útiles para resolver sus casos en cuanto a peritajes forenses, estamos muy atentos a cualquier cosa que necesiten. Así que muchísimas gracias, contáctenos por nuestras redes sociales y por nuestro chat de WhatsApp. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.